Más Internacional. Buenas noches y bienvenidos. Empieza esta nueva emisión de Red Más Internacional. Comienzo de semana, además, un lunes en el que cuesta arrancar, pero el mundo no para y a su ritmo vamos siguiendo también con las noticias. Andrés, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Y qué decimos de Urchela? ¿Que es un fenómeno? Bueno, impresionante. Él viene madurando en las grandes ligas, ya su cuarto año en grandes ligas. Primero lo ficharon los Indios de Cleveland, ha pasado por su calidad a los Yankees de Nueva York, pero es que lo de este año ha sido fuera de serie. Las atrapadas que hemos visto con frecuencia, pero además los 18 jonrones, superando un récord que había impuesto Orlando Cabrera en el año 2003 cuando jugaba para los Expos de Montreal. Los números mandan, sobre todo en un deporte como el béisbol, y los tiene todos, Urchela. Oiga, qué bien, pues por eso le vamos a dedicar más adelante unos cuantos minutos que se merece este joven Urchela colombiano en las grandes ligas del mundo. Ya hablamos de eso, Andrés. Por lo pronto nosotros comenzamos hablando de la política, que es difícil y complicada de entender a veces. El candidato presidencial Alberto Fernández y su fórmula vicepresidencial Cristina Fernández lograron un triunfo contundente en las elecciones primarias celebradas este fin de semana en Argentina. La derrota de Mauricio Macri abre la posibilidad para que el kirchnerismo regrese al poder. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar desde mañana. Muchas gracias. Así, sorprendido y triste, pero al mismo tiempo optimista y con deseos de revancha, fue como Mauricio Macri reconoció su derrota en las elecciones primarias realizadas el domingo 11 de agosto en Argentina, claves en la carrera a las presidenciales del 27 de octubre. El actual mandatario, quien busca su reelección, fue vencido por Alberto Fernández del peronismo de centroizquierda, quien se impuso con 47% de los votos frente al 32% obtenido por Macri. Hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Por su parte, Fernández, cuya fórmula vicepresidencial es la ex jefa de Estado Cristina Kirchner, apeló a la unión de los argentinos en su discurso de victoria. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Pero lejos de la cordura, algunos seguidores del kirchnerismo celebraron con fervor el contundente triunfo y hasta se burlaron del actual presidente. ¡Vamos a volver! ¡Macri, te queda poco, botón! La gran triunfadora de la jornada electoral fue Cristina Fernández, quien ya fue presidenta entre 2007 y 2015 y ahora se perfila para volver al poder como vicepresidenta, a pesar de tener encima 13 procesos judiciales, de los cuales 7 incluyen pedidos de prisión preventiva. Su favoritismo y el revés de Macri tienen una explicación lógica para algunos expertos. Lo que sucede, digamos, es que se rompió el contrato simbólico de lo que se esperaba que fuera el cambio en la Argentina y lo que finalmente sucedió en estos 4 años. También hay preocupaciones en el campo político. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aliado incondicional de Macri en América Latina, usó como espejo la crisis en Venezuela para advertir lo que puede ocurrir en Argentina si Alberto Fernández llega a la Casa Rosada. No se esqueçam, aquí más al sur. No olviden lo que sucedió en Argentina en las elecciones de ayer. La pandilla de Cristina Kirchner, que es la misma que la de Dilma Rousseff, que es la misma que la de Maduro y Chávez y la de Fidel Castro, dio una señal de vida. Gente de Río Grande do Sul. Si esta izquierda regresa aquí en Argentina, podemos tener aquí un nuevo estado de Roraima y no queremos eso. Hermanos argentinos huyendo hacia aquí, en vista de las cosas malas que parece estar pasando allí. Si estas elecciones celebradas ayer se confirman ahora en el mes de octubre. En medio de las advertencias de Bolsonaro, varios líderes de izquierda en Colombia, como los miembros del partido FARC, felicitaron a Alberto Fernández por su triunfo. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, manifiesta su complacencia por el excelente resultado obtenido en la jornada electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO en Argentina el domingo pasado por el Frente Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, también se pronunció. El neoliberalismo como fórmula de recambio al progresismo ha llegado a su final. América Latina caminará los senderos de un nuevo progresismo, derrotado Macri en Argentina. Pero, ¿qué piensan los argentinos en las calles?
Algunos calificaron como increíbles los resultados, mientras que otros reconocieron que los errores del presente podrían provocar que el país regrese al pasado. Para los comicios generales del 27 de octubre resultará elegido como presidente de Argentina quien obtenga el 45% de los votos o más, o quien obtenga el 40% y le saque una diferencia mínima de 10 puntos a quien quede segundo. Si nada de esto sucede, habrá una segunda vuelta presidencial el 24 de noviembre. Información con Alexander Gómez, Red Más Internacional. Y el dólar sigue disparado por un lado por cuenta de la incertidumbre por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por otro por los resultados de estas elecciones que ya veíamos en Argentina con una victoria del peronismo a la que le temen los mercados. Las monedas de la región se devaluaron nuevamente. Incertidumbre es la palabra de moda entre analistas de mercados y empresarios. La tensión que no atraiga entre Estados Unidos y China y un Brexit más incierto hacen pensar ya en una recesión. Lo que estamos viendo a nivel internacional se puede definir como incertidumbre. Este tema del conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha impactado la economía mundial y a todos los países. Colombia no es la excepción. Las dudas que hay hasta dónde va a llegar la Casa Blanca con esta guerra comercial con China y cómo eso de alguna manera termina afectando el resto de crecimiento en todo el mundo. A esta situación se suman las elecciones de Argentina, en la cual el presidente Mauricio Macri salió derrotado. El peso argentino se devaluó y de paso las demás monedas de la región. Lo que pasó hoy es el efecto de lo que está sucediendo en Argentina, de las elecciones primarias donde se muestra que el kirchnerismo y el peronismo parece que van a volver. Entre más tiempo el mercado se demora en digerir qué quiere decir o cómo va a ser esta política de negociación de la Casa Blanca con China, pues más espacio queda para que haya volatilidad y continúe incrementándose el valor. El temor del regreso del populismo hizo perder valor a las acciones de empresas argentinas en el mercado local y en Wall Street. Eso muestra que los mercados emergentes están asustados y la gente coge su dólar y se va. Los mercados mundiales no identifican países, identifican regiones. Debido a esta situación, los analistas no dudan que los inversionistas ampliarán la búsqueda de monedas fuertes o activos como el oro. Las emergentes en general ante el tema de incertidumbre son las que más pierden valor y eso lo hemos estado observando. Los agentes económicos buscan refugio en el oro, en las monedas fuertes, en el dólar. En Colombia el peso volvió a perder valor frente a la divisa norteamericana y ya pocos se atreven a pronosticar hasta dónde puede llegar el dólar. Algunos analistas ya están hablando de 4.000 si no se arregla nada en China. Si los indicadores que sacan esta semana no son favorables, Colombia va a sacar su indicador de crecimiento y los mercados están asustados con este tema. Creo que es imposible pensar en cuál puede ser un valor. Creo que eso responde más a los temores de la gente. Y como en el mundo el crecimiento de la economía colombiana se verá afectado y se espera un cambio en la proyección del gobierno. Pues ahí lo veían ustedes, cimbronazo en la región, no solamente en Colombia, por cuenta de Argentina, un tema que vale la pena analizar y entender más a fondo. Para eso saludamos a nuestro invitado Rafael Piñeros, internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Rafael, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Mire, creo que es pertinente que comencemos por explicarle a nuestros televidentes qué fue lo que pasó en Argentina. ¿Qué son las PASO? Que se definen como primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque aquí en Colombia pues nosotros no tenemos como esa modalidad. ¿Para qué sirven las PASO? Para definir qué partidos pueden llegar a la elección que se llevará a cabo en octubre y definir así la presidencia. El sistema político argentino tiene una similitud muy pequeña con el colombiano y es que hay una gran diversidad de partidos y de coaliciones. Todos aquellos que superen el 1.5% del cociente electoral pueden lanzar un candidato. Así que va a haber varios, va a haber 6, 7, 8 candidatos posiblemente, porque esas fueron las facciones que superaron el 1.5% del censo electoral. Hay otros tantos se quedaron por fuera, entonces ya no van a esas elecciones definitivas. Exactamente, o tendrían que unirse a la coalición de algún otro partido. Bueno, entonces, ¿cómo comprendemos ahora los resultados? Porque si bien a Mauricio Macri pues no le ha ido bien, eso no es un secreto para nadie, Cristina Fernández tampoco entregó el mejor país y está inmersa en muchísimos escándalos de corrupción y ella es la fórmula presidencial de quien ahora pues se llevó como la mayoría de los votos en estas primarias. Tiene usted toda la razón, es un sistema complejo de entender. La fuerza del peronismo es una fuerza de más de 50 años en Argentina, por lo tanto tampoco hay que desconocer que la captura que hicieron los Kirchner a principios de la década del 2000 del peronismo como fuerza política y que la llevaron durante 12 años a navegar por las aguas del poder en Argentina, pues no se ha apagado. Ella hizo una jugada política excesivamente astuta y ella era la que iba a ser la candidata, pero reconociendo
que su imagen genera profundas divisiones en Argentina, profunda polarización. Ella dijo, no voy yo, sino que va a ir el señor Fernández. De esa forma ella va como coequipera. De esa manera no pierde los votos del kirchnerismo y suma más dentro de una alianza peronista. Eventualmente ella nunca va a estar en el poder, a menos de que se muera. Pero sin duda alguna, puede que sea una opción para llegar nuevamente a la presidencia. Claro, manejando los hilos detrás, que es lo que mucha gente ya está diciendo va a pasar, ¿no? Y Mauricio Macri le critican mucho una situación, y es la escogencia de su vicepresidente. Él escogió a Miguel Ángel Puchito, que es una persona que hacía parte históricamente del peronismo. De hecho, fue el líder de la coalición parlamentaria durante el gobierno de Kirchner en el poder. Por lo tanto, dicen que perdió esa magia que tuvo hace 4 años cuando llegó al poder. Cuando llegó al poder, Mauricio Macri tenía un pasado de empresario exitoso, había gobernado con éxito la ciudad de Buenos Aires y llegó con una fuerza de renovación, joven, rodeado de tecnócratas, de empresarios. El 35% de su primer gabinete fue liderado por empresarios, había un muy fuerte apoyo popular. Pero estos 4 años han sido 4 años de desgaste. El entorno regional no le ayudó, el entorno internacional mucho menos. Entonces, digamos que Macri fue perdiendo poco a poco ese liderazgo y, sin duda alguna, pues a pesar de que el viernes los resultados económicos mostraban cierta satisfacción de los mercados con la posible victoria de Macri en las elecciones, pues la realidad también era muy difícil de ocultar. El año 2018 fue un año muy difícil para Argentina, una inflación galopante, una tasa de cambio descontrolada completamente. Entonces también había indicadores macroeconómicos y sociales principalmente que están afectando la gestión del presidente y que no supo darle una respuesta clara durante los últimos 4 años. Las elecciones definitivas en Argentina son el 27 de octubre. Con estos resultados que vimos en las primarias, uno puede decir que esto ya se fue así porque hay una diferencia de 15 puntos entre el candidato Fernández y Mauricio Macri. ¿O podría Mauricio Macri todavía darle la vuelta a esto? No todo está perdido, pero tiene una labor significativamente difícil. Y es que en poco más de 2 meses, tal vez, tiene que quitarse 15 puntos, que fue la diferencia que obtuvo el candidato Fernández. En ese sentido, estos 2 meses de gobernabilidad van a ser muy difíciles. Y si usted mira las primeras declaraciones de Mauricio Macri, se va a dar cuenta de que la intención del gobierno va a ser jugar la carta del miedo. No sé si esto sea suficiente para quitarse esos 15 puntos de desventaja que lleva. ¿A qué hago referencia con la política del miedo? Esto es culpa del kirchnerismo, esta situación nos está empobreciendo, hoy Argentina es más pobre que ayer, hoy los mercados nos reprimieron con fuerza. La gente, por supuesto, se va a asustar, algunos empresarios se van a asustar, por supuesto, algunos sectores, pero también es cierto que la base popular de Kirchner y del peronismo es supremamente fuerte. Y también es cierto que muchos sectores de clase media se vieron perjudicados por la disminución de los beneficios y de todo el elemento social que empezó a desmontar Mauricio Macri porque era excesivamente costoso para las arcas del Estado, entre ellos los subsidios de transporte y energía. Pregunta rapidísima porque ya se nos termina el tiempo, pero no quiero dejarlo de ir sin hacérsela. Que el kirchnerismo, así sean interpuesta persona, regrese al poder, ¿significa un apoyo para Venezuela? Digamos que las aguas puede que se hayan cambiado significativamente porque la fuerza de la ola rosa, la fuerza de esa primera década del siglo XXI se perdió completamente. Venezuela no ha permitido que gobiernos alternativos sean una voz válida para llegar a la elección. Tal vez algunos ejemplos como Chile, por ejemplo, podría ser tal vez cuando se realicen nuevamente elecciones en el ciclo electoral una posibilidad. Pero sin duda alguna hay un muy fuerte temor y creo que Mauricio Macri, como muchos otros líderes en la región, se han valido de esa carta para decir si eligen a A o a B, vamos por el camino de Venezuela. Tampoco se puede hacer esa asociación directa de que va a significar lo mismo. Las declaraciones del candidato Fernández hoy fueron, digamos, relativamente neutrales. Hay que reunirse con las instituciones financieras internacionales, vamos a pagar la deuda, pero vamos a renegociar, ¿sí? Entonces, digamos que estos 2 meses van a ser de profunda tensión. No todo se ha perdido, pero es bastante difícil que logre repuntar Mauricio Macri los resultados desastrosos del día de ayer. Bueno, pues Argentina, país en la región al que hay que ponerle la lupa. Rafael Piñeros, internacionalista de la Universidad Externado de Colombia, muchísimas gracias por visitarnos hoy aquí. Muchas gracias por...
Regresamos y continuamos a esta hora con noticias de la región. Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, advirtió que el chavismo pretendía disolver el Parlamento y convocar además elecciones adelantadas durante una sesión especial de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente que preside Diosdado Cabello. Nos vamos a Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos detalla qué ha ocurrido en la jornada. Jorge Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Paula. Un placer saludarte desde Caracas. Efectivamente, Juan Guaidó alertó sobre la posibilidad incluso de ser detenido por orden de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, en esta sesión especial de este organismo que preside Diosdado Cabello, no se discutió ni la disolución del Parlamento ni una posible orden de arresto contra Guaidó. Sí hubo, no obstante, acciones concretas, como por ejemplo, se retiró la inmunidad de 4 diputados adversos a la revolución sin que ello implique una orden de arresto, y también se ordenó crear una comisión para evaluar cuándo decidirá el chavismo realizar elecciones parlamentarias. Vetado de los medios públicos y con poca difusión de sus mensajes en la prensa privada, Juan Guaidó se apoyó en sus redes sociales para hacer la denuncia. Pretenden clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano. Según Guaidó, la supuesta arremetida que planeaba parte del chavismo se habría orquestado desde la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente que preside Diosdado Cabello. Dijo que habría planes de adelantar las elecciones legislativas. Convocar ilegalmente elecciones parlamentarias o incluso también perseguir masivamente diputados. Y no descartó una posible orden de arresto en su contra. E incluso intentaran secuestrarme como lo hicieran en enero, poco funcionará. Cada acto de represión que han tomado solo ha generado mayor presión internacional, mayor rechazo popular, mayor división entre ellos y mayor descontento en la Fuerza Armada. Guaidó aseguró que cualquier actuación en contra del Parlamento representaría una nueva fase de conflictividad, apoyó las sanciones estadounidenses y negó que impacten a la población. No hay una sanción al país, no hay una sanción a Venezuela, hay una sanción a Maduro por corrupto, por usurpador. Entre tanto, la sesión especial de la Constituyente se llevó a cabo sin actuaciones puntuales para disolver el Parlamento. El tiempo de estar en la defensiva ya pasó, nosotros vamos ahora al contraataque. Entre sátiras y burlas, Diosdado Cabello negó que esa fuese la intención de la sesión. Entonces ahora se sienten ellos desprotegidos porque esta Asamblea Nacional Constituyente los va a perseguir. Ustedes no necesitan que los persiga nadie. Nadie. Mientras más errores cometen, más en evidencia quedan de sus verdaderos intereses. El acto central fue la aprobación de un acuerdo contra la orden ejecutiva de Donald Trump que congeló la semana pasada los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos. El chavismo refuerza su mensaje de que la crisis, a su juicio, es culpa de factores externos con apoyo de sus detractores. Ellos que han pedido sanciones para todos los venezolanos y las venezolanas. Si usted en su casa no tiene para medicina, ya sabe a quién culpar, a Juanito Limaña y su banda. Si usted en su casa no consigue las cosas que va al mercado porque están muy caras, es Juanito Limaña y su banda, que lo han pedido. La constituyente retiró además la inmunidad parlamentaria a 4 diputados opositores a la revolución sin que ello implique una orden de arresto inmediata. A los legisladores Tomás Guanipa, Rafael Guzmán, José Guerra y Juan Pablo García les acusaron de, entre varios delitos, traición a la patria, rebelión civil e instigación a la insurrección por su apoyo a las acciones políticas de Juan Guaidó durante este año. Paula, si bien no hubo ningún anuncio por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar elecciones parlamentarias como lo había advertido Juan Guaidó, sí decidió Diosdado Cabello la creación de una comisión que va a determinar entonces cuándo cree el chavismo que deben realizarse esas elecciones. Mencionaba, por ejemplo, como lapso posiblemente este año, decía Diosdado Cabello, o quizás a comienzos del año que viene. Dice que es una fecha que ellos van a determinar y de la que además no requieren ninguna autorización por parte de otro poder para así hacerlo. Es la información desde Caracas. Paula, volvemos con ustedes a Bogotá. Seguimos en Venezuela. En 2016 la Asamblea Nacional se había convertido en el único poder controlado por una mayoría opositora. Desde entonces, el régimen de Nicolás Maduro desató una persecución política y judicial en contra de sus diputados. Fue en 1999 cuando el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, convocó una constituyente para crear una nueva Carta Magna y refundar los poderes del país. Desaparecieron el Senado y la Cámara de Diputados y nació lo que hoy se conoce como la Asamblea Nacional. Hoy termina, gracias a Dios y gracias a ustedes, soberanísimo pueblo de Venezuela, heroico pueblo de Venezuela, hoy termina una era nefasta. Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello, entre otros dirigentes chavistas, presidieron la Asamblea Nacional que había estado controlada por el régimen chavista hasta el 6 de diciembre de 2015,
cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias y pasó a ser mayoría en el legislativo a partir de 2016. Y lo reconocemos. Y aspiramos que esta oportunidad que la vida ha dado permita la construcción de una cultura democrática. Pero el 23 de diciembre de 2015, justo antes del inicio de dicha legislatura que iba a tener vigencia hasta 2021, el entonces saliente presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, nombró de manera express a 13 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y 21 suplentes. Esos magistrados declararon carente de validez y eficacia jurídica la incorporación al Poder Legislativo de 3 diputados indígenas del estado sureño de Amazonas, por lo que el Parlamento quedó en desacato. El Tribunal Chavista ratificó esa medida en marzo de 2017 y mediante una sentencia asumió las funciones del Parlamento. Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Pese a que esa sentencia desató una ola de protestas que duró unos 4 meses y dejó más de 120 muertos, Maduro ordenó la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, un poder que también asumió las funciones del Parlamento en desacato. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Escúchalo de una vez, gobiernos de la derecha, que se resisten a escuchar al pueblo de Venezuela. A comienzos de 2019, la Asamblea Nacional nombra como presidente a Juan Guaidó y luego de declarar la reelección de Nicolás Maduro ilegítima, juramenta al jefe del Parlamento como mandatario interino de Venezuela. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Pero a pesar de que Guaidó y la Asamblea han gozado del respaldo de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia, el asedio y la persecución de la dictadura no han terminado. Diputados como Juan Requesens y Edgar Zambrano están detenidos, mientras que otros 22 se encuentran en el exilio. La indignación y los interrogantes van en aumento en los Estados Unidos después de que apareciera muerto en su celda el magnate Jeffrey Epstein. El fiscal general hoy sorprendió con sus declaraciones. Son nuevas revelaciones después de que el magnate acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein apareciera muerto en su celda. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, denunció. We are now learning of serious irregularities at this facility. Ahora estamos descubriendo serias irregularidades en esta investigación que son profundamente preocupantes y demandan una investigación exhaustiva. El FBI y la Oficina del Inspector General están haciendo eso y llegaremos al fondo de lo que pasó y habrá responsabilidades. Déjenme asegurarles que este caso seguirá en curso. Contra cualquier cómplice de Epstein, ningún cómplice podrá descansar tranquilo. Las víctimas merecen justicia y la obtendrán. Epstein fue encontrado muerto en su celda la mañana del sábado en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, considerado uno de los más seguros del país, por un aparente suicidio, aunque aún no han revelado su autopsia. Con 66 años estaba acusado por explotación sexual de menores y estaba preso a la espera de su segundo juicio, que se llevaría a cabo el próximo año, y se enfrentaba a una pena de 45 años. Jeffrey Epstein ya había tenido un incidente por intento de ahorcamiento en su celda, por lo que estaba bajo vigilancia por un primer intento de suicidio. Crece la indignación en Estados Unidos y la polémica por personas que el magnate frecuentaba, un escándalo que salpica al expresidente Bill Clinton y hasta Donald Trump por la supuesta amistad que habrían tenido con Epstein y por haber viajado en sus aviones privados a Florida. Las imágenes de un violento bautismo en Rusia causaron indignación, ya ustedes van a ver por qué. El cura responsable de la ceremonia religiosa fue suspendido por la Iglesia Ortodoxa. Lejos de un bautismo, estas imágenes parecen sacadas de una película de terror.
Sucedió cerca a San Petersburgo, en donde la familia del bebé pagó una suma cercana a los $55 al sacerdote de la iglesia para que su hijo fuera bautizado como lo dicta la tradición ortodoxa. Las imágenes muestran cómo el clérigo sumerge al menor en la pila bautismal, pero al ver que el bebé se resiste y llora desesperadamente, lo saca de forma violenta del agua, haciendo que su espalda se doble e intenta sumergirlo nuevamente, esta vez de cabeza. Anastasia Alexeyeva, mamá del pequeño, intentó sacarle a su hijo de los brazos, pero el cura, identificado como Vasily Nesheporenko, se resistió y siguió maltratando al menor, quien, según su madre, sufrió lesiones y trauma psicológico. Tras la difusión del video, Nesheporenko, quien dijo ser diácono de la Iglesia Ortodoxa desde hace 26 años, fue suspendido de sus funciones.